y vamos a continuar con la teoría de la justicia de John Rawls. En una parte introductoria, entendemos que este libro fue publicado en 1971. ¿Sí? Su autor, John Rawls, quien nació en 1921, ¿sí? En Estados Unidos, es un filósofo norteamericano, el mismo que desarrolló la profesión de profesor, empezando en la Universidad de Massachusetts y luego ya en Harvard. Y hasta la fecha se ha dedicado a sustentar su teoría, ¿verdad? Y también a enriquecerla con las críticas, ¿verdad?, que algunos autores le han hecho también a su teoría. Bueno, vamos avanzando. Tenemos que esta corriente filosófica, porque es una teoría, como el mismo autor habla y lo explica, tiene tres partes. La primera parte, que es la teoría que ya lo ha expuesto mi compañera Lucy; la segunda parte, que es las instituciones, que también ya fue expuesto por Mónica; y esta última parte, que es los fines. Lo rescatable y lo hermoso de este filósofo, que tuvo como objetivo el poder reestructurar y dar un cambio a lo que era la filosofía política y también a la filosofía moral, ¿no? Toma a la persona, ¿sí?, como dignidad humana, y eso es, bueno, desde mi punto de vista, es lo rescatable, que él, a su teoría pura de justicia, coloca a la persona como el fin, ¿verdad? Y con esto contrarrestaba a la teoría filosófica utilitarista. Entonces, para poder también tener la base de esta teoría, tenemos que entender lo que era el contractualismo, porque también parte de un contrato social, ¿no? Entonces, esta teoría, pues, sostiene en donde el Estado está al servicio de los individuos, donde hay un estado natural que ya ha sido explicado también, que es un estado libre con la libertad que se tiene; el contrato social, donde uno tiene que ceder para poder obtener muchas veces algunos derechos, ¿sí?, y se plasma en un contrato o un pacto; y la naturaleza del Estado, donde va a cumplir la función que le va a corresponder. Para esto hay seguidores de esta teoría contractualista, avanzamos, en las cuales también Rawls lo analiza y es como una evolución consecutiva que fue avanzando. Tenemos a algunos autores, ¿verdad?, como John Hobbes, ¿verdad?, el cual establece que en el estado natural el ser humano responde a dos impulsos: conservación propia y buscar placer. Es decir, que la libertad que gozaba el individuo, ¿verdad?, era para esa conservación propia de su integridad, de sus derechos innatos, ¿verdad?, con el placer que él podía tener al tener esa libertad. El contrato social, los individuos ceden su libertad, ¿no?, para usar la violencia a cambio que el Estado le proporcione seguridad. Entonces, aquí el ser humano cede ese derecho de libertad para poder conseguir seguridad, y le da esa facultad al Estado, ¿sí?, y este le va a proporcionar la seguridad. En la naturaleza del Estado, el poder del Estado es incontestable y necesario para controlar a los humanos, ¿no?, de esta naturaleza malvados. Este autor se adelantó a su tiempo, ¿no? Entonces, porque él ya preveía a futuro, ¿no? Es lo que encontraba, y también decía que él era la persona que hablaba para que pueda haber ese contrato, ese pacto de ceder tus derechos para obtener beneficios. Y luego tenemos también de Locke. Él también prioriza lo que es derecho de propiedad. El ser humano en el estado natural, dice que no es bueno ni malo, pero puede usar la fuerza para proteger, ¿verdad?, su vida, su libertad, sus derechos innatos. Y en el contrato social, que es lo que el Estado debe asegurarle, el disfrute de sus derechos naturales, ¿no?, a los ciudadanos, a cambio de renunciar al estado natural. Aquí ya se convierte más, le doy como una monarquía, le doy al rey, ¿verdad?, mis derechos para que él me defienda. Por ejemplo,
en este estado, ¿verdad? Era libre. Entonces, por mi vida, yo podía, cualquier persona me podía matar, o yo viceversa. Pero ya acá no. Aquí el Estado va a poner un pare a los otros, ¿verdad? Y a mí también, para que me pueda dar esa seguridad. Es decir, el único que me podría matar es el Estado, más o menos para poder ver. Luego también tenemos al otro autor, ¿no? Rousseau, en el cual él habla que el estado natural, los seres humanos son por naturaleza buenos, ¿sí? Compasivos, libres e iguales. Y en el contrato es necesario firmar un nuevo contrato en el que las leyes sean expresión de la voluntad. Y aquí ya en la naturaleza del Estado habla de la democracia, es decir, prácticamente entra una forma ya de soberanía popular. Teniendo en base, ¿verdad?, estos conceptos, entonces ya Rawls comienza a desarrollar su teoría, ¿no? En el estado natural, para resumirlo, dice, los seres humanos no son ni buenos ni malos. Y aquí está la diferencia. Son capaces de tomar decisiones racionales y elegir racionalmente. Sí, ahí le da la categoría al ser humano de poder elegir. Le da el nivel de dignidad humana. En el contrato social dice que no hay sociedad justa si el contrato se firma bajo presiones o miedos, es decir, si es vulnerado. Cada individuo tiene en cuenta la posición del otro, porque lo que muestra la elección será racional, justa. Y ahí hablaba del velo de la ignorancia, ¿no? El poder desconocer para poder aplicar. Entonces, la naturaleza del Estado, dice, aquí es legítimo si cumple la teoría de la justicia, que se basa en dos principios, como ya lo han explicado, pero aquí ya más sucinto, en el principio de igualdad, el cual nace por la libertad misma que tiene el ser humano, y el principio de diferencia, ¿verdad? El primer principio dice asegura el máximo de libertad de cada uno, compatible al máximo de libertad de todos. Y el segundo habla de la justicia de las desigualdades, ¿no?, que resulte provechosa para todos. Más que todo, ese principio hace que los menos desfavorecidos no queden desamparados, ¿verdad? El concepto de justicia superior, que del utilitarismo dice, incluso lo considera fundamentado en la moral, ¿no? Fundamentado en Kant. Continuamos. Ahora, la parte en sí que me tocó resumir son los fines de la teoría del bien. Y él dice que hay una necesidad de que existe esta teoría del bien. Y él comienza a poder definirlo, al bien de una persona que queda determinado por ella en un plan, en un proyecto de vida de la persona, ¿sí? Entonces, este proyecto de vida tiene que ser racional, dice, para poderse desarrollar. Y este proyecto de vida, siendo racional, entonces el hombre no solo es racional, sino también puede tener la actitud y la forma de tener una moral, ¿no?, basado en los principios de justicia. Entonces este autor comienza a desarrollar el concepto basado en el proyecto de vida racional, ¿sí? Y este proyecto de vida tiene que estar relacionado con los principios originarios, lo que ya se exponía anteriormente, como base para poder desarrollar. Algo que me llamaba mucho la atención de este autor, cuando comienza a definir los bienes, cuando comienza a definir a la persona humana como una persona moral, ¿no? Entonces él comienza a darle categorías para que se puedan aplicar ciertos principios dentro de ellos. Y él comienza a hablar de que estos principios, de que esta justicia de imparcialidad no tiene que estar separada, sino que esta justicia como imparcialidad, ¿verdad? No depende de los deseos o los intereses presentes, sino que tiene que tener una proyección a largo plazo para que pueda ser desarrollada. Esta teoría de la justicia propone una teoría del bien, pero esta teoría del bien, el argumento filosófico contractualista lo limita,
y lo prioriza de ciertos principios como de la libertad, sobre la eficiencia, ¿no? Y qué es lo que forma en el ser humano, en la persona, que tienes que priorizar realmente esos principios del derecho para que puedas fundamentarte, los principios originarios. Dice que la teoría del bien ha desempeñado una función y lo define que a los miembros menos favorecidos de la sociedad, su principio de diferencia no necesita tener un bienestar social. ¿Por qué? Porque va a favorecer a los menos ventajosos. ¿Sí? Avanzamos. También nos habla de la definición del bien aplicado a las personas. Y aquí lo que les explicaba, como valor moral, y habla de los sentimientos, habla de la parte interna. Este autor comienza a desarrollar con principios psicológicos, ¿verdad? Y habla de que es algo interno innato y lo llama como el alma, ¿no? El cual habla de los valores, que son actitudes habituales que nos inducen a actuar de acuerdo con determinados principios del derecho, es decir, no como una libertad sin límites, sino realmente basados en ese estado natural de respeto y de respeto del uno con el otro. También tenemos que los valores naturales, dice que son las fuerzas naturales desarrolladas por la educación, instrucción. ¿Por qué? Porque esto va a influir dentro del cúmulo de calidad moral de la persona para que pueda ser aplicado. También tenemos que este autor habla de un acto bueno y dice que como aquel que estamos en libertad de hacer o no hacer, es decir, que ninguna exigencia de deber u obligación natural nos obliga a realizarlo o a no realizarlo, y que promueve e intenta promover el bien del otro. Y él acá te pone el ejemplo de un hombre malo, de un hombre injusto y perverso. ¿Qué es lo que él nos trata de explicar con este concepto? Es decir, tú no estás obligado, ¿verdad? Por eso que decía al inicio que el contrato ya deja de ser si es que al firmarse hay presión o hay miedo o hay temores. Él desarrolla dos teorías, la teoría tenue y la teoría del bien completo. Completo del bien. La teoría tenue, él lo habla como los principios originarios que se tienen que aplicar, no como ya se ha explicado libertad, en principio, ¿no? De libertad, oportunidad, ingreso, riqueza. Y la teoría completa del bien como racionalidad, es decir, teniendo la base de estos principios tenues, ¿verdad? Estamos, dice, consiste en que corresponde a considerar un juicio de valor en equilibrio reflexivo. Si ya no solamente se queda en esta primera teoría tenue, sino que ya hay juicios de valor que la persona tiene que realizar, ¿verdad? Luego también vemos el proyecto racional para una persona, determina su bien, dice, ¿no? Cuando este proyecto es racional en cuanto ha sido razonado también. Y eso es lo que él precisa, no solamente racional, sino también razonable, ¿verdad? Sigamos. Él nos habla también de la racionalidad deliberativa. Es decir, lo que busca es la perfección, que esté completo, ¿sí? Entonces, dice que no hay errores, ni cálculos, ni razonamientos. Los hechos están correctamente valorados. El agente no se haya sometido a equivocaciones, ¿verdad? Respecto a lo que desea. Dice que es exacto, es completo el conocimiento. Es decir, que para que realice el proyecto de vida la persona está informada de forma completa. Sabe realmente, y aquí podemos ver, sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces, el mejor proyecto del individuo es el que adopta si poseyese, dice, una información completa para que pueda, ¿verdad?, esta persona decidir, ¿no? Entonces, tenemos que la deliberación racional es en sí misma, dice, una actividad como cualquier otra, y la medida en que podamos dedicarnos a ella se haya sometida a una decisión racional. Aplica principios para esta racionalidad. El principio de continuidad, y aquí nos habla
que en este principio son las experiencias tanto pasadas como presentes, es decir, va a haber una secuencia. En el principio de aplazamiento quiere decir que va a ser a largo plazo, porque también hay, dice, proyecto de vida razonable a corto plazo, pero nos está hablando el proyecto de vida a largo plazo. Dice que es un principio orientador porque es el que va a direccionar. Y también el principio de responsabilidad, que la persona va a asumir las responsabilidades, ¿verdad?, de sus actos. Entonces, aquí nos habla también del principio de las ventajas, ¿verdad? Y habla de que el beneficio es para todos, hasta incluso para los menos favorecidos también van a tener esas ventajas. Entonces, habla de un recurso de racionalidad deliberativa, que es la conducta que va más allá de un reproche, y que estamos, dice, y somos responsables nosotros mismos como una sola persona a lo largo del tiempo, ¿no? Ver tus actos al futuro. Y algo que me llamaba mucho la atención cuando él dice que lo sustenta no solamente en el proyecto de vida futura racional que puedas tener, sino también que ésta se ejecute. Y aparte que se ejecute, dice también que tiene que tener confianza en que lo va a conseguir, ¿no? Y eso me llevaba un poco a reflexionar en el sentido de que si tengo esa perspectiva de ejecutar mi proyecto de vida de bien a futuro racional basado en los principios originarios, ¿verdad? Pero también tengo que tener la confianza, y esa confianza lo entendía como una fe, como la creencia de que sí se va a cumplir, de que se va a dar. Entonces, y eso me hacía meditar que tenemos que entender que en la sociedad muchas veces la realidad es diferente. El sistema, porque él también habla de sistemas en los que se mueven, muchas veces en las exposiciones anteriores escuchaba y decía, ¿no? Que es como que ya está establecido en la persona, que la persona lo tiene, ¿no? Actuar de una determinada forma, porque así lo hace, ¿verdad? Pero dentro de nosotros tiene que haber esa parte interna que desarrolla muy bien este autor, en el cual dice que hay la confianza de que el proyecto de vida va a ser mejor, ¿verdad? Va a tener esa confianza. Y nosotros tenemos que tener esa confianza porque nuestra sociedad va a cambiar, ¿no? Que lo que está sucediendo tiene que cambiar, ¿verdad? Sigamos. Luego nos habla del principio aristotélico, y aquí este principio lo manifiesta como un principio motivador, ¿verdad? Dice que expresa una ley psicológica que rige los cambios de las pautas de nuestros deseos. Si las características de una persona aumentan a lo largo del tiempo, es decir, de mejoramiento, ¿no? De que se va a realizar. Y este principio, su función, dice, del principio aristotélico, en la teoría del bien consiste en que establece un profundo hecho psicológico en conjunción con otros hechos generales y con la concepción de un proyecto racional, que es ese prejuicio de valor. Entonces una persona se compromete a una actividad perteneciente ya sea a una cadena tendiente a avanzar, es decir, acá es la propensión de que tiene que ir bien, de que tienes que crecer, ¿verdad? Sigamos. Luego él nos pone como bienes primarios, ¿verdad?, el respeto propio, o lo llama la autoestimulación, y él lo concibe como un sentimiento de una persona de su propio valor, como que su autoestima, lo podríamos decir, ¿verdad? Es decir, ese amor propio, ¿no? Esa confianza que el ser humano debe tener, ¿verdad? Entonces, y eso él lo llama como el respeto propio de la persona. Y yo entendía de que si uno no tiene respeto propio, entonces mucho menos lo va a tener por los demás, mucho menos va a tenerlo por la autoridad, por el prójimo, por el vecino, por el ciudadano, por el compañero, ¿verdad? Porque no se respeta a uno mismo. Entonces, tenemos otro principio que también él lo considera la vergüenza. Y él lo define que la vergüenza es como el menoscabo a ese proyecto de vida racional que uno va a realizar o va a obtener. Y
a mí me llamaba la atención, pero cómo la vergüenza puede ser un bien primario, ¿sí? Porque él lo define que la vergüenza viene a menoscabar ese respeto propio. Entonces uno siente vergüenza, ¿por qué? Porque no se ha encontrado realizado el proyecto de vida racional, porque afecta a las expectativas que tú esperas, o porque no resultó como tú creías que lo ibas a conseguir. Entonces eso menoscaba el amor propio de la persona, la autoestima de la persona. Y él lo llama que es un sentimiento moral, un sentimiento que alguien experimenta cuando sufre una ofensa, a su respeto propio o un ataque de su autoestima, ¿no? Entonces, la vergüenza es una emoción evocada, dice, por los golpes inferidos en nuestro respeto propio. Y es verdad, porque cuando, por ejemplo, vas a sustentar algún examen o un concurso, no lo logras, ¿qué sientes? Vergüenza y como que menoscaba en el inicio, que después ya tienes que comenzar a emprender nuevamente, ¿verdad? Entonces, por eso que es la disminución de sí mismo ya, ¿no? Luego tiene también la excelencia como otro bien primario. Dice que son los bienes porque nos permiten llevar a cabo un proyecto de vida más satisfactorio. Es decir, que vas a desarrollar una condición de florecimiento, lo llama humano, ¿verdad? Y él te hace una relación entre lo justo y lo bueno. Y dice que es bueno que las concepciones de los individuos que tienen su propio bien difieran de modo notable, es decir, siempre va a estar conectado lo que es justo con lo que es bueno y también con la justicia. Entonces no pueden estar separados, no pueden estar distantes, sino que tiene que ser una conjunción entre ellos. Luego nos habla el sentido de la sociedad. Y cuando habla del sentido de la sociedad, habla en términos generales y de una sociedad bien ordenada, como una estructura, ¿verdad? Dice que la sociedad incrementa, dice, el bien de sus miembros. ¿Por qué? Porque es de todo un grupo, de todos los individuos que lo conforman. Dice, todos aceptan y saben que los otros deben aceptar los mismos principios. Es decir, ya está establecido, se sobreentiende, ¿verdad? La justicia como imparcialidad está estructurada, dice, las personas admiten que los principios elegidos son públicos y valoran las concepciones de la justicia como normas reconocidas. Y cuando te habla que son públicos, ¿no?, son de conocimiento general. También te habla que una sociedad ordenada, dice, los sistemas de las estructuras básicas de la sociedad bien ordenada son con concepciones de justicia, con instituciones políticas, económicas, sociales, cuando satisfacen y quienes se hayan comprometido en él saben públicamente que satisfacen los principios de justicia adecuada, es decir, ya está impregnado dentro de los que lo conforman. Habla también de los sistemas, dice que son más o menos estables según la intensidad de la fuerza interna de que dispongan para recuperar el equilibrio. Y aquí él establece 3 características, ¿verdad? Identificar el sistema y distinguirlo entre las fuerzas internas y externas, definir los estados del sistema siendo un estado de una cierta configuración en sus características determinantes y especificar las leyes que enlazan a los estados, es decir, de una forma organizada y enlazada también. Y aquí él precisa en cuanto a sentimientos morales y algo que él precisa las definiciones de la moral de los principios, la moral de la autoridad y la moral de la asociación, porque él lo concibe que la sociedad es como una cooperativa y como una asociación en la cual integra a los individuos, ¿no? Y también dice de que estos sentimientos morales son como virtudes, ¿verdad?, propias, innatas de la persona. Entonces tenemos la moral de los principios. El individuo conoce los principios de la justicia. Su estímulo para cumplir con ellos durante algún tiempo surge de los lazos de amistad
de simpatía hacia los demás y de su interés por la aprobación de la sociedad. Dice que desea ser una persona justa, ideal de actuar justamente y proponer instituciones justas. Nos habla de este ideal, porque sí lo coloca como un ideal, pero realmente que sí se puede aplicar a la sociedad, ¿verdad? Y la moral de la autoridad es el respeto que se tiene con la persona que se ha designado. Uno mismo decide colocar a la persona, ¿verdad? Y dice que uno mismo tiene que someterse. Luego también nos habla de la moral de la asociación y habla que estas normas, ¿no?, apropiadas a la función del individuo, es decir, tú no sabes exactamente cuál es tu función o tu posición, ¿no?, pero que estás enlazado e inmerso dentro del mismo. Para esto tiene 3 leyes que él habla. La primera ley psicológica, que mientras dice sus compañeros tienen el evidente propósito de cumplir sus deberes y obligaciones, desarrolla sentimientos amistosos, es decir, estás a gusto con la persona que está allí, ¿verdad? Luego también, y esto genera ¿qué cosa? Sentimientos de lealtad y confianza. Por eso que cuando una persona se siente representada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene? Es leal, ¿verdad? Y tiene confianza en esa persona. En la segunda ley establece, dice, cómo se reconoce que las disposiciones de una asociación son justas, asegurando que todos los miembros se benefician y sepan que se benefician también de las actividades. Se considera que la conducta de los demás al cumplir esa función es provechosa para cada uno. Entonces aquí nacen los sentimientos de amistad y de confianza, y dice que se caracteriza, ¿qué virtudes? La justicia, la rectitud, la fidelidad, la confianza, la integridad, la imparcialidad, ¿no? Pero también esto presenta, dice, vicios. ¿Y cuáles son los vicios que muchas veces aparecen dentro de toda esa asociación? Esto, la avaricia, la injusticia, la falta de probidad, el dolo, la parcialidad. Lo que se podría decir de que ambos caminan juntos, ¿verdad? Pero ahí está que el ser humano, que el ser moral, ¿verdad?, te va a llevar a decidir. Y la tercera ley, que una vez dice que las actitudes de amor y de confianza y los sentimientos amistosos y de fidelidad generados en las 2 leyes primeras, dice que hay un reconocimiento de que nosotros y aquellos a quienes estimamos somos los beneficiarios. Y aquí te habla ya de una institución justa, establecida y duradera, ¿verdad? Entonces, ¿avanzamos? Entonces podemos ver cómo este autor desarrolla prácticamente la parte interna del ser humano. Y ahí te habla ya de una estabilidad relativa y de una base de igualdad. Y esta estabilidad te lo pone como que los ordenamientos justos pueden, dice, no estar en equilibrio. Para asegurar una estabilidad, los hombres deben tener un sentido de justicia o de interés que resultaría perjudicial para su defensión. Pero una sociedad regulada por un sentido público de la justicia, dice que es intrínsecamente estable en el sentido de la justicia, que resulta fuerte cuando vivifica el sentido de uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que él nos da a entender? Que realmente una sociedad, ¿verdad?, va a ser justa, una sociedad se va a aplicar principios de justicia, pero también los individuos tienen que comprometerse para poder aplicar estos principios originarios, ¿no? Y ahí vamos a poder ver cómo que esta aplicación de igualdad en esta estructura va a cumplir, pues, lo que este autor espera, ¿verdad? Y mi pregunta, y ahí creo que termino. Mi pregunta que me hacía y que decía en una parte era que este autor precisa y dice que la concepción moral del hombre no solamente es la teoría o lo que pueda decir, sino también que tiene que aplicarla y vivirla, ¿no? Y esa partecita yo la había subrayado porque él habla de la persona moral, y él habla y dice de que una persona moral es la que defiende sus fines, ¿verdad? Y estos fines, una vez defendidos,
para poder conseguir y vivir conforme a ellos, tiene que ser su modo de vida. Y ese modo de vida, ese es su proyecto de vida. Y esta teoría es la que se debe impregnar, ¿verdad? Porque es aplicable en la vida. Entonces, lo que él escribía y él decía también se tiene que aplicar. Ahora, ¿cómo en el trabajo, ¿verdad?, que uno desarrolla, que uno ve? Bueno, como abogado, a ver, en el trabajo que desarrollo, tanto es en proyectos, en ejecución, saneamientos, ¿no? Para poder hacer los proyectos en esas zonas de influencia donde se desarrolla la actividad minera. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces como trabajadores, como empleados, como funcionarios, uno desarrolla el trabajo mirando solo al trabajo, pero no mirando la parte intrínseca que hablaba este autor, ¿verdad? Es decir, ¿a quién vas a favorecer? ¿Verdad? Entonces, en el Fondo Social lo que se hace es ejecutar proyectos para determinadas zonas, pero en beneficio de las personas de las zonas de influencia. Entonces, muchas veces cuando entra como trabajador y dices, bueno, y este proyecto no se puede desarrollar, ¿no? Entonces, ya prácticamente se quedan sin que se haga por su trocha, ¿no? O se queda y ya no se puede hacer su colegio, o ya no se puede hacer un dique, o ya no se puede, ¿no?, hacer su canal donde pasa agua, ¿verdad? Entonces, miras como un proyecto más, pero entendía que con el desarrollo de esta lectura uno tiene que aprender a mirar con un proyecto de vida racional largo, porque estas personas van a ser beneficiadas, son también las que integran nuestro medio, ¿verdad? Y si uno no aplica estas teorías mirando más allá, es decir, no solamente para los que administran justicia, solo administrando justicia por un caso o un expediente que viene, sino que tienes que mirar más allá, que hay personas, que estás favoreciendo a personas, al individuo en sí. Por eso que este autor habla mucho de la dignidad de la persona, y a la persona lo coloca como el fin, no como el medio, sino que lo dignifica, ¿verdad? Entonces, aplicando a mi tesis, ¿no? Bueno, mi tesis es la naturaleza jurídica de los fondos sociales, de los fondos sociales para la contribución de proyectos de inversión en las zonas de influencia, ¿verdad?, de mineras. Entonces, yo veía cómo se tiene que mirar, ¿por qué? Si lo puedes retroceder, por favor, en la parte donde se coloca los estados, y desarrollaba y decía, en el estado natural, ¿sí?, en el estado natural, las personas, más un poquito, retroceder, por favor, en esto. En el estado natural son las zonas de influencia, son las personas que viven en los sectores de la sierra, ¿no? Entonces, aquí, cuando se desarrolla esta actividad minera, genera mucha devastación del medio ambiente, contamina mucho, ¿verdad? En la zona de Santiago de Chuco, de Sánchez Carrión, de Otusco, específicamente Santiago de Chuco, hay lugares donde se ha determinado de que las personas sufren con cáncer al estómago, y bastante, ¿no? El Ministerio de Salud se hace de la vista ciega. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar controlando el agua de los lugares donde se consume, y esa agua que se consume en esas zonas son pero altamente contaminadas, ¿verdad? Entonces, el estado natural de esas personas, ahí yo decía, no están sus derechos humanos. Se está atentando contra la vida, se está atentando contra la integridad física de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, se está destruyendo esos cerros. Cuando uno lo ve verde, ya no son verdes, son color, así, un oro, color, ¿cómo lo llaman? Relave, ¿no? Entonces, toda esa zona ya no es tan bonita y no crece plantación alguna. Entonces, esa es una realidad. Si bien es cierto, en el contrato social el Estado
¿qué hace? Las regalías mineras son administradas por el Fondo Social, ¿no? Con el objetivo de ¿qué? De que se puedan desarrollar proyectos en esas zonas de influencia. Pero realmente los proyectos que se desarrollan, y aquí hay el problema, los alcaldes que integran en algunos fondos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos miran? Colegios, miran carreteras, pero no miran el poder resarcir, ¿verdad? En reforestaciones o en otros proyectos, sino miran edificaciones. Y en la naturaleza del Estado podía ver cómo mitigar esa contaminación ambiental, ¿no? Y cómo esos proyectos de inversión puedan poder restaurar lo que está.